tenemos invitados, lo habíamos mencionado, porque vamos a hablar del caso de Soboce, que bueno, lo vamos a presentar a quien nos acompaña en este momento. Está con nosotros José Montalvo, el secretario general de la Asociación de Jubilados de la Fábrica de Cemento Viacha. Señor José, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches al canal y a su respetable audiencia, un cordial saludo. Permítame saludar también a Javier Salinas, él es abogado, está con el caso. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Para conocer, porque los hemos invitado, cuál es el proceso, porque se está volviendo a tocar ese tema contra el señor Samuel Doria Medina, tenemos entendido. Adelante, por favor, explíquenos. Es así, hace 3 años aproximadamente venimos enfrentándonos en un juicio contra el señor Samuel Doria Medina. Es un juicio penal que hemos instaurado el año 2013 en vista que don Samuel Doria Medina, en un acto totalmente irracional y fuera de toda lógica, pretende apropiarse gratuitamente de las acciones de los trabajadores, consistentes en un 10% del paquete accionario. Para este cometido, Samuel Doria Medina ha fraguado documentos, ha inventado asambleas de trabajadores y ha realizado actuaciones totalmente inmorales para apropiarse de las acciones. Nosotros tenemos toda la documentación necesaria para demostrar públicamente que Samuel Doria Medina gratuitamente se apropió de las acciones de los trabajadores. ¿En qué circunstancia? ¿Cómo pasó? Bueno, para hacer una mención rápida de los acontecimientos hay que remitirnos al año de 1975. El año de 1975 se festejaba los 50 aniversarios de Soboce. En esa oportunidad, por decisión del directorio a cargo del señor Hugo Villegas, porque en estos años Doria Medina no era el presidente del directorio, se decidió entregar el 10% del paquete accionario a los empleados, como una contraprestación por 50 años de trabajo y de sacrificio inhumano en esta fábrica de cemento Viacha. A partir del año 1975, que se les entrega las acciones a los trabajadores, Soboce les da esta condición de titulares de las acciones. Es así que a partir del 1976 ya se reporta que los trabajadores eran accionistas al registro de comercio de las empresas, que ahora llamamos Funda Empresa. Al margen de que reporta la situación de accionistas de los trabajadores, también existe una serie de documentos, por ejemplo, el reporte del diario de presencia de hoy, de la época, en que incuestionablemente se informaba como algo inédito a la opinión pública, en que una empresa entregaba acciones a sus trabajadores. Esta situación, desde el año 76 hasta el año 94, se ha reportado a la Funda Empresa o Registro de Comercio. Y también es importante destacar una situación, porque Doria Medina, hasta el día de hoy, y pese a lo que les estoy exponiendo y las pruebas que tenemos acá en los antecedentes, niega que los trabajadores hubieran sido accionistas, en una irracionalidad absoluta. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando de 176 trabajadores que fueron beneficiados con estas acciones y que absolutamente todo este accionar está documentado desde la invitación que hace la Sociedad Boliviana de Cemento para su 50 aniversario, que además en esa oportunidad ha sido beneficiada con el Cóndor de los Andes. ¿Ya? Entonces, para aclarar un poquito, desde el 76 hasta el 94 figuran los señores como accionistas. En ese momento era accionista, socio, propietario, el padre de Samuel Doria Medina. Porque Samuel Doria Medina, hijo, estaba en el colegio. En el colegio, como ha expresado en la radio Herbole, mandó una nota en la que dice que somos irracionales porque el año 76 él estaba en el colegio. Efectivamente, él no entregó las acciones. Lo que hace Doria Medina más bien es defraudar las acciones. Para demostrarle al señor Doria Medina que está pidiendo que exhibamos títulos, quiero decirle
que las memorias y las nóminas de accionistas de Soboce incuestionablemente demuestran que los trabajadores eran accionistas del 10% del paquete accionario. Y a mayor abundamiento, para que sepa la opinión pública, el señor Doria Medina, el año 86, cuando ya era presidente del directorio de Soboce, tiene problemas económicos para enfrentar una deuda que había contraído con la CAF de varios millones de dólares. Esa deuda había sido contraída de una manera insólita, con la garantía solidaria y como codeudor del Banco del Estado. Una vez que Doria Medina no paga a la CAF, hace que el Banco del Estado pague por Soboce a la CAF y luego lo cierran al banco. El final de este crédito y cómo se ha pagado y cómo se ha honrado es algo que deben investigar las autoridades del Estado plurinacional, porque esto no se puede utilizar a un banco para fines privados. Además, también quiero hacer notar que para que el Estado autorice el pago por parte del Banco del Estado a la CAF, el entonces presidente de la República, Paz Estenssoro, ordena que se haga un estudio pormenorizado de la situación económica, financiera, técnica de la empresa Soboce, y para eso nombra a un grupo de ministros para que hagan ese trabajo. Y los ministros presentan su informe, y en base a ese informe se autoriza que el Banco del Estado pague a la CAF. En dicho informe, en la primera página, donde dice accionistas de la Sociedad Boliviana de Cemento, número 1, asociación laboral, con el 9.58% del paquete accionario. Los trabajadores. Los trabajadores, agrupados en la asociación laboral en ese entonces, porque eran trabajadores activos. Entonces, que Doria Medina diga que nunca tuvieron acciones es un acto de total soberbia, de total prepotencia, de menosprecio con sus trabajadores, que han sido los que han ofrendado su vida laboral para que este señor tenga la riqueza que tiene. ¿Qué hace este señor el 94 para dar de baja las acciones de los trabajadores? Ha fraguado un documento que presuntamente es un testimonio notarial, en el cual los trabajadores se habrían reunido en la planta de Viacha y habrían decidido ellos, por razones totalmente inexplicables, dar de baja sus acciones y declarar que la acción laboral nunca existió. Ese documento es el único documento que existe y que favorece exclusivamente a Samuel Doria Medina para poder apropiarse de las acciones. Cuando nosotros vamos a la notaría donde presuntamente se expidió este testimonio, la notaría de fe pública que está a cargo de estas escrituras dice que no cursa escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha presentado un testimonio donde dan de baja las acciones de los trabajadores que no tiene matriz protocolar. O sea, no tiene ningún respaldo. Este documento, presuntamente que los trabajadores denuncian a sus acciones, carece de legalidad. Carece de total legalidad y eficacia jurídica. No tiene respaldo, no tiene protocolo. O sea, el testimonio es una copia de un protocolo. Y en este caso no existe. Eso está certificado por la notaria de fe pública encargada de esas escrituras. ¿Qué hace luego, después de este hecho, Samuel Doria Medina? Llama a una junta de accionistas, en la cual se tratan diversos temas. Aquí está el protocolo de esa escritura, debidamente firmada por Samuel Doria Medina. Presuntamente esta escritura es sobre aumento de capital social y consiguiente modificación de estatutos de la Sociedad Boliviana de Cemento. Sin embargo, en medio de este documento se reporta que Samuel Doria Medina, ante el conjunto de los accionistas, toma la palabra y dice lo siguiente, se los voy a leer. A ver.
El presidente del directorio informa a la Junta Extraordinaria de Accionistas que en las últimas semanas ha tomado conocimiento que la asociación laboral organizada en la década de los años 70 ha sido disuelta por decisión de sus miembros, cumpliendo los procedimientos legales correspondientes, y que por ello los derechos expectaticios, dice, como si no habrían acciones objetivas y reportadas, expectaticios, de dicha acción deberán quedar sin efecto ni valor alguno. O sea, ¿cómo puede el presidente del directorio reportar verbalmente que se ha enterado que los trabajadores han decidido disolverse y como consecuencia de ello sus acciones no tienen valor? O sea, Doria Medina está afirmando que los trabajadores han renunciado a esas sus acciones y por lo tanto a todo lo que ellos han ganado de buena manera como trabajadores, exactamente, pasando a formar parte de la composición accionaria de la empresa. Claro. Como si yo dijera, bueno, ahora ya no quiero ganar sueldo, no me paguen, más o menos así, es algo así. Claro, es que es un contrasentido. Claro. Es un contrasentido porque los trabajadores parece gracioso. Gratuitamente se practican el harakiri, renunciamos a lo que hemos ganado con nuestro esfuerzo. Y ni siquiera con una explicación razonable, digamos. Porque un procedimiento de materia comercial para dar de baja acciones tiene un procedimiento, no puede decir, me enteré que este canal, uno de los socios, decidió renunciar a sus acciones. Inmediatamente le pedirán pues documentos, que se exhiba los documentos. O sea, el único documento es ese, el del su palabra, tomar la palabra y decir que se ha enterado. Que nos dice. Pero obviamente esa que se ha enterado nos lleva al documento inicial que les dije, que no tiene matriz protocolar. Entonces la pregunta inmediata sería, ¿cómo se ha enterado y dónde? Y después, además de hacer esto, de decir esto a los accionistas, que son cómplices complacientes, porque es decir, a ver un rato, señor presidente, exhiba pues documentación, qué documentos existen, por qué razón los trabajadores están locos o por qué están renunciando y demás. Y además, dice en el mismo documento, autorizar a la unidad de títulos y valores a realizar los ajustes respectivos, una vez que los derechos expectaticios de relación laboral quedaron sin efecto ni valor alguno. Entonces, ¿cómo puede decir el señor Doria Medina hace una semana atrás en un medio de prensa de que los trabajadores no tuvieron acciones? Si él es el que ha operado todo esto. O sea, por eso a nosotros nos duele, señores periodistas, que se nos trate de esta manera. En otras palabras, Doria Medina ha hecho la transferencia o la venta de sus acciones a esta empresa peruana, incluidas estas acciones de los trabajadores de manera inconsulta, y eso también ha ido a su alforja. Claro. Por lo tanto, el porcentaje que les correspondía, que es el 9,58%, sí, no ha ido a dar a manos que correspondían y no han cobrado lo que les correspondía por esa transacción. Y tiene un delito además por utilizar este Ahora, ¿sabe cuál es el asunto? Que hoy día nosotros teníamos, a causa de todo este accionar que es totalmente fraudulento, se han iniciado 2 procesos penales. Uno por estafa con víctimas múltiples, en los cuales se ha encontrado muchas más otras evidencias, que son todos estos documentos que los tenemos ya en la mano, que han generado falsedades, porque todos estos son falsedades, porque para empezar, nunca ha habido la junta de los trabajadores y menos han renunciado a sus acciones. Y segundo, que este señor reporta a la Junta de Accionistas también falsedades que están consumadas. ¿Y cuál es el objeto de esto? O sea, porque nadie comete falsedades y guarda los documentos en el cajón. O sea, se hace una falsedad porque el que hace la falsedad se beneficia. O sea, nadie hace por nada. O sea, este documento se lo ha fraguado para apropiarse de las acciones. Y lo peor de todo acá, se apropia de las acciones y a finales de 2014 las transfiere. Cuando él a sabiendas conocía de que tenía 2 procesos penales en los cuales se ha presentado, ha asumido defensa y fue a declarar en 3 oportunidades en las que podía aclarar esto como persona de bien y decirnos a nosotros, los trabajadores, están equivocados, aquí están los documentos, guarda silencio. El derecho constitucional al silencio. Si bien es legal, pero para una persona que trata de dar imagen y que incluso quiere ser presidente de los bolivianos, es una vergüenza.
O sea, yo le digo públicamente al señor Doria, es una vergüenza. Esto inmediatamente, como hombre de bien, debería haber solucionado. Ya. Le hemos ampliado al delito de estelionato porque ha vendido una cosa que era litigosa. ¿Qué es esa cosa litigosa? Las acciones, el 10% de las acciones. O sea, el estelionato está consumado de manera flagrante. Pese a todos estos antecedentes... Hay prueba plena. Claro. Todos estos documentos y antecedentes no han sido suficientes para considerar siquiera que sean un indicio contra Doria Medina. Todos estos documentos que les debe llamar a ustedes la atención, como a toda la opinión pública, no han servido para que el Ministerio Público impute al señor Doria Medina. Por el contrario, ha rechazado la denuncia, pese a toda esta documentación. No es indicio, dice. Que no es indicio. O sea, todos favorecen al poderoso. La justicia no es para los pobres. Estamos viniendo acá como a quejarnos. Usted me está diciendo, en otras palabras, que Doria Medina se está beneficiando de ese sistema judicial absolutamente resquebrajado al que él critica, pero que él está utilizando. No, es que obviamente la correlación de fuerzas, podrán entenderme, entre un grupo de trabajadores jubilados de la tercera edad y un hombre con la billetera mínimamente, que según lo que ha dicho, que nosotros tenemos una duda muy objetiva, ya les voy a comentar, esa venta es dudosa. ¿Por qué? El anterior porcentaje que vendió inicialmente a los mexicanos, aproximadamente vendió en 70 millones. Y el otro 50% que vendió al grupo Gloria peruano, lo vendió en 300 millones. ¿Cómo puede generarse una diferencia de 230 millones en poco tiempo? O sea, ¿cómo estas acciones han tomado tanto cuerpo? O sea, ¿para qué se hace esto? Yo quiero dejar a las autoridades, al procurador y a todos este tema de cosas. ¿Por qué? Porque obviamente la piedra caliza, de donde se genera el cemento, es un recurso estratégico que Doria Medina ha explotado por décadas. No solamente nuestra riqueza, algo que es estratégico, porque al final, en base al cemento, se construyen las ciudades. Ha hecho eso porque, obviamente, estamos en un gobierno de revolucionario que podría haber visto esto para nacionalizar, porque ¿por qué vamos a dejar a un particular que se enriquezca en vez de que se utilice para el bien de la sociedad? ¿Y con algunos abogados que forman parte de esos consorcios de los que hemos hablado en las últimas semanas? Curiosamente, pese a que los procesos no están terminados y nosotros vamos a seguir en la lucha y lo vamos a llevar a un juicio oral público a Doria Medina por estelionato, él pretende quedar en la impunidad. Todo esto quiere que no se sepa, pero esta es la forma en que se actúa, esta es la forma en que se desprecia a su propia gente. Nosotros que tenemos formación marxista, sabemos que la única fuente de riqueza es el trabajo no remunerado. No puede cometer estos actos. Quiero decirle también que curiosamente estos procesos han sido manoseados por vocales, jueces, fiscales y ministros del Tribunal Constitucional. Le voy a dar nombres: doctor Ramírez, doctora Tintaya, doctor Ganam, todo ese conjunto además son los que han decidido la suerte de estos pobres caballeros. Y nosotros no vamos a bajar la guardia. Pese a que el Ministerio Público se haga a un lado, nosotros como particulares, como acusadores particulares, lo vamos a llevar a juicio oral público a Samuel Doria Medina. Ya no va a poder ahí sobornar a nadie porque va a depender de nosotros. Ahora lo que pedimos, compañeros, es que se haga justicia, que el fiscal del distrito de La Paz, así como el fiscal general de la República, del Estado plurinacional, puedan intervenir y puedan poner sus buenos oficios para que se haga justicia, que no se tropiecen en un procedimiento absurdo, porque esto está más claro que el agua, que se haga justicia. Decía, me gustaría escuchar al señor José Montalvo, él
secretario general de la Asociación de Jubilados de la Fábrica de Cemento Viacha. Ha estado con todo el proceso, el momento en el que ustedes eran accionarios, con este 9.56%. ¿Cuál es su posición de sus compañeros, los que estaban con ustedes? Realmente es un caso que llama para la reflexión y es una verdadera vergüenza que un hombre, teniendo la documentación que él conoce perfectamente, en ese informe de alto nivel, donde firma el señor el señor Guillermo Bedregal, Gonzalo Sánchez de Losada, consigue que el Estado lo avale para darle un préstamo sin intereses. Eso dice acá este documento. Entonces, este señor se ha hecho rico con la plata de los bolivianos. El Estado no debía haber actuado de esa manera. A principio, para los 12 millones, igualmente le ha sacado al general Hugo Banzer Suárez, para los 12 millones, un decreto supremo. Todo esto avalado por esta gente que realmente tenía concomitancia en sus acciones. Estamos hablando del proceso a Samuel Doria Medina con los trabajadores de Soboce. Una pregunta complementaria, por favor, al señor Montalvo. ¿Cuánto tiempo ha trabajado usted en Soboce? ¿Cuántos años? ¿De qué año a qué año? ¿Qué tipo de labores desempeñaba? Para que tengamos el mapa, ¿no? Porque ustedes son el centro de este conflicto y los trabajadores han hecho posible que Soboce sea lo que es hoy. Estaba leyendo una información hoy día, van a invertirse 550 millones de dólares en un proyecto que se llama Yimani, van a incrementar su capacidad productiva total de cemento de 1.6 millones de toneladas a 2.9 millones. Están instalando una cosa que se llama molinos de cemento vertical, que forma parte del plan estratégico de modernización. O sea, han recibido una empresa que ustedes han trabajado con sus manos durante muchísimos años y por eso le preguntaba esto. Bueno, señor periodista, yo ingresé a trabajar el año 1956. He trabajado hasta 1989. Estuve en los cargos de la jefatura de pulpería, almacenes y en productos terminados en el despacho de cemento. Entonces, nosotros hemos visto cómo nuestros compañeros de trabajo se sacrificaban para descargar de las góndolas que traía el ferrocarril y con sus manos sangrantes, porque por entonces la Sociedad Boliviana de Cemento no tenía dinero para comprar los guantes de trabajo. Son unos guantes especiales pero los machucones eran de tal manera que sangraban sus manos. Entonces nosotros hemos hecho pues la riqueza de la Sociedad Boliviana de Cemento y en particular de Samuel Doria Medina, padre, y Samuel Doria Medina, hijo, que ha heredado las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento. Porque él no tenía nada más que su padre le había obsequiado 38.000 acciones y con ese número de acciones estaba muchos años en la Sociedad Boliviana de Cemento. Posteriormente, mediante mecanismos, ha debido adquirir de los 164 accionistas de la Sociedad Boliviana de Cemento y llegó a tener un mayor número de acciones y de esa manera recién ha podido ser presidente de la Sociedad Boliviana de Cemento, don Samuel Doria Medina Ausa. Entonces, aquí hay muchas cosas oscuras. Nosotros queremos que incluso el Estado vea este asunto con toda prioridad para ver exactamente cómo es posible que la plata del Estado en este momento esté engordando tal vez a una persona y esa misma plata esté trabajando en otras latitudes. Ese dinero debería estar trabajándose acá en Bolivia,
Por eso estamos muy molestos con que Doria Medina no quiera reconocer. Él indudablemente tenía 17 años cuando nos han entregado las acciones. Su señor padre estaba en un grupo de 5 personas que tenían el manejo de la Sociedad Boliviana de Cemento. Pero posteriormente, como les dije hace un momento, Doria Medina ha logrado acaparar las acciones de los otros accionistas, no sé con qué móviles, pero se adueñó de esas acciones y ahora es la familia la que está en posesión de estaba en posesión de esas acciones. Muy bien. Para ir cerrando la entrevista, por favor. Bueno, lo que pedimos los abogados, porque vemos este caso con el doctor Calle más, es que el fiscal del Distrito de La Paz tome cartas en el asunto e interceda al fiscal de materia que en este momento está en sus manos, que se llama Randall Mardóñez, pueda este fiscal instruir la reapertura del caso por estelionato y podamos hacer todas las actuaciones necesarias para poder enriquecer la prueba, que ya la tenemos abundante, y poder llevar al señor Doria Medina a un proceso público por el delito de estelionato o venta de cosa litigiosa, que es lo que ha acontecido en el caso. También le pedimos una vez más al señor Doria Medina, que tiene 2 caminos: o nos muestra la documentación con la cual ha dado de baja las acciones, o en su defecto, que responda por estas acciones como un hombre de corrección y de bien. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Agradecerle al señor Montalvo que está con nosotros y también al doctor Javier Salinas. Gracias, buenas noches.